Antonio Maillo en la SER, entrevista esta tarde en La Ventana de Andalucía al candidato de Por Andalucía, recordemos, Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz a la presidencia de la Junta de Andalucía, días después de protagonizar este movimiento clave en la izquierda andaluza a unos meses de las elecciones autonómicas. La Ventana de Andalucía, Fernando Pérez Monguió. Muy buenas tardes, Andalucía. Y muy buenas tardes, señor Antonio Maillo. Buenas tardes, Fernando. Y muchísimas gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena SER Andalucía, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Qué siente? Pues siento una gratitud muy profunda en el sentimiento de que siento que tengo una misión y puedo ser útil en Andalucía al debate político y sobre todo a un debate que tiene que centrarse en proponer soluciones de los grandes problemas estructurales en Andalucía. Sobre todo gratitud y la convicción de que puedo ser útil y el sentimiento de que tiene sentido mi compromiso. Quizás sea una de las decisiones que he tomado de las que me siento más convencido que es la mejor. Hablando precisamente de esa decisión personal y política que usted adopta, cuando usted dio el salto a la política nacional al ser elegido coordinador federal de Izquierda Unida, ¿usted pensaba que recorrería de nuevo el camino de vuelta a Andalucía? No, no lo pensaba. Pero la realidad es que te ofrece lo que uno piensa que no va a suceder. O precisamente porque piensa que no va a suceder, sucede, ¿no? Eso es un aprendizaje de experiencia de vida donde uno está en aquellos sitios donde nunca pensó estar. Pero visto lo visto, sí tengo una conclusión. También esta experiencia de haber saltado a la política nacional me ha hecho también reivindicar el espacio que Andalucía no tiene y que tiene que tener. Si le confieso la verdad, me siento herido en el orgullo andaluz con respecto al papel que tiene Andalucía ahora mismo en el debate estatal y creo que hay que recuperar la primera línea política. Ese papel subalterno que usted nos está describiendo, ¿es lo que le ha llevado a dar el paso? Digamos que ha supuesto también un impulso emocional de orgullo que me ha... Que ha sido un motivo más en los que se ha movido. Es decir, Andalucía tiene que estar en la primera línea, no solo la primera línea, sino que hay que hacer ver que para reconstruir y además mantener y renovar el gobierno del Estado, los resultados en Andalucía van a ser determinantes y sin lugar a dudas la aspiración de cambio de amplios sectores de la población después de 7 años ya del Partido Popular en el gobierno hacen que se tome un impulso nuevo a la necesidad de cambio. Ha habido una chispa en Andalucía. Los andaluces sabéis que somos una sociedad que estamos calmados, pero cuando saltamos y reaccionamos con mucha contundencia y creo que hay un estado de ánimo que puede ayudar a lo que ahora parece una quimera, pero dentro de 7 meses puede ser una realidad, que es un cambio de gobierno en Andalucía. Usted ha trabajado mucho por la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE. Descartado completamente ya adelante Andalucía, que va por su cuenta, ¿confía todavía usted en que Podemos se sume a última hora? Yo lo que pienso es que el tren ya ha empezado porque tenemos que recorrer Andalucía ofreciendo soluciones, escuchando a la gente, construyendo propuestas políticas de los graves problemas de Andalucía. Aquí tenemos un problema de vivienda con un gobierno que no cumple la ley. Tenemos un problema de la cesta de la compra con amplias capas de la población que tienen que ya no pueden comprar pescado, no pueden comprar fruta de calidad y se instalan en los ultraprocesados. Tenemos la pobreza laboral de gente con salarios que no le llegan a final de mes y tenemos unos servicios públicos que el Partido Popular, empezando por la sanidad y acabando por la dependencia y educación, ha destrozado. Y creo que sobre eso vamos a concentrar. Nosotros somos un proyecto unitario, todo el que quiera estar Por Andalucía va a ser bien recibido, pero no podemos esperar a quien no quiera venir con nosotros. Ahora hablamos precisamente del mensaje, del contenido, del discurso que ustedes van a lanzar a la sociedad, pero déjeme una última cuestión sobre la alianza. ¿Cuánto daño haría que hubiera 4 papeletas en la izquierda en las próximas elecciones autonómicas? PSOE, Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía. Bueno, sería un escenario altamente complicado y sobre eso tendríamos que construir el poder de convicción para que la izquierda supiera que al menos hay un proyecto que se define por algo que no se define en los demás. Por Andalucía se define como un espacio en el que todo aquel que quiera estar en un acuerdo unitario y un acuerdo de mínimos va a estar. Y creo que ese carácter y voluntad unitaria, no solo de organizaciones políticas, sino también de ciudadanos a título individual, nos va a dar un plus que no lo tienen otras organizaciones, con todo el respeto que me merecen las demás. Usted ha dicho que Andalucía y sus servicios públicos no soportarían un tercer mandato del Partido Popular en Andalucía. ¿Por qué? Pues muy sencillamente, desde el 2018 ha habido una planificación de gran transferencia, de privatización de la sanidad pública.
Juan Manuel Moreno dice que nunca se ha invertido más en sanidad, pero no dice toda la verdad. Dice que nunca se ha dice que se ha invertido mucho en sanidad como nunca, pero lo que no dice es que donde más se ha invertido es en sanidad privada. Se ha superado el millón de personas que van a ir a pruebas clínicas a la privada. Eso no ha ocurrido nunca y ha habido una intencionada planificación de deterioro de los servicios públicos, desde la atención primaria, la tardanza en las pruebas clínicas, el bloqueo de biopsias, como las que se han producido en el Hospital Regional de Málaga, en la tardanza de meses en un cáncer óseo donde el tiempo es muy importante porque tiene un carácter muy agresivo en tardar con un tratamiento nuevo, o el escándalo de los cribados del cáncer de mama. Es decir, hay un problema estructural que no se resuelve con medidas puntuales, en el que cada vez que intentas resolver un agujero te salen 5, y sobre eso tenemos que decir una cosa. La sanidad pública andaluza tiene soluciones y las tenemos. Se puede volver a recuperar la calidad del sistema. Hoy se debate se ha debatido en el Parlamento de Andalucía la iniciativa legislativa popular de las Mareas Blancas, con casi 60.000 firmas apoyando la recuperación de la calidad del sistema público. Es decir, está habiendo una unidad social, si me permite, en referencia a la anterior pregunta, una unidad social en la que tenemos que dar respuesta a la unidad electoral. Y en ese sentido, aquellos que somos partidarios de la unidad, a veces me veo como un pesado sobre el tema de unidad, no es más que darle respuesta a esa unidad social que se produce. ¿Van a convertir o se van a convertir estas elecciones en un plebiscito sobre la sanidad? Creo que el gran debate de la sanidad va a hacer transversal la valoración del gobierno de Moreno Bonilla. Pero no solo, estamos hablando de la recuperación de la gestión directa en las pruebas de los cribados, pero también en la dependencia. Mire, está habiendo un retraso en la dependencia en la que se muere gente sin que se le haya diagnosticado. Tenemos que recuperar la gestión directa, pero también sobre educación. Estamos hablando de la primera vez que superan los 1.000 millones de euros las transferencias a los conciertos educativos, la privatización de la formación profesional en detrimento de las plazas públicas. Y creo que ese gran debate, en la que hay que hacer mucha pedagogía, se debe unir a una prioridad y urgencia, que es la política de vivienda. Existen medidas para declarar zonas tensionadas en Andalucía, que son las zonas costeras, para ponerle tope a las viviendas de alquiler y para abrir el debate de los pisos turísticos. Y creo que 7 años del Partido Popular han demostrado que sus políticas que provocan daño social, tienen que verse superadas. ¿Y dónde está la clave? El plebiscito es sobre qué Andalucía queremos. Y creo que el desarrollo del carril por el que vaya a desarrollarse la sociedad andaluza en los próximos años se va a determinar en las próximas elecciones. ¿Qué recorrido espera usted de las investigaciones judiciales sobre los contratos sanitarios de emergencia o a dedo en los juzgados de Sevilla y de Cádiz? Pues que estamos en un segundo ERE. Me explico. Vuelve otra vez el fantasma de la falta de control sobre contrataciones que se producen, en las que, si hay obstáculos desde la intervención con respecto al procedimiento que tienes que desarrollar, pues se buscan otros. Y en los otros que se buscan, pues son fórmula de control ex post, vamos a decirlo técnicamente, fórmula de control a posteriori de la fragmentación de los contratos y el uso fraudulento de la ley de contratos públicos. ¿Cómo se pudo cambiar ese sistema de control a priori a control financiero permanente a posteriori? Pues yo creo que hay una... Y sobre todo sin un documento que lo avalara en el Consejo de Gobierno. Pues por eso digo que estamos hablando de un descontrol en los mecanismos de funcionamiento de las administraciones públicas, con unos consejos de viceconsejeros que no les corresponde esa toma de decisiones, sobre la que tiene que haber responsabilidad civil o penal. Anticorrupción ya ha pedido la declaración en el juzgado de la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, entonces viceconsejera de Salud, antiguamente también consejera de Salud. Es lógica esa actuación de la Fiscalía Anticorrupción por una razón muy sencilla. Quieren saber quién tomó esa decisión, sobre qué base legal la tomaron, que no tienen ninguna, y las repercusiones que han tenido en clave de fraude de ley con la fragmentación de contratos sin control previo. Caso Mascarilla, señor Maillo, el juez investiga, y son palabras textuales de sus autos. Precisamente el último auto de ayer habla de una organización criminal en Almería para repartirse mordidas de contratos públicos en la Diputación almeriense, y sitúa en el vértice a la cúpula del Partido Popular almeriense, con su expresidente al frente, a quien, recordemos, incluyó Moreno Bonilla en la dirección andaluza hace tan solo 2 semanas. ¿Qué explicaciones exige Izquierda Unida? ¿Qué explicaciones exige por Andalucía? Bueno, Juan Manuel Moreno Bonilla tiene un gran problema de corrupción en el Partido Popular de Almería, y tiene un gran problema de corrupción que no viene de ahora, que viene
de quien ha sido y sigue siendo el número uno en Almería, que es el actual alcalde de Roqueta, Gabriel Amat, y en sus discípulos directos, que son las cúpulas de Diputación y del Partido Popular. Y el Partido Popular de Almería es determinante en la estructura de poder del Partido Popular Andaluz. Y esto es un problema de Moreno Bonilla, que tendrá que explicar ese caso de corrupción clarísimo, donde no hay que olvidar que el dictamen y el informe no lo ha hecho la UCO, lo ha hecho ya un juez de instrucción, que ha sido durísimo en cuanto a la contención. Y después ya, cuando hablamos de los mensajes de redes sociales con las claves de un lenguaje encriptado, como si fuera una burda asociación mafiosa, pues ya se queda uno absolutamente anonadado de quienes no sé en qué están pensando desde el cargos institucionales de primer orden dedicados a establecer prácticas fraudulentas y a implicar a sus familias como forma presunta de enriquecimiento ilícito. ¿Entiende usted que el presidente Moreno dijera que no sabía nada de este caso cuando detuvieron al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería, cuando la portavoz parlamentaria por Andalucía desde hace 5 años, Inmaculada Nieto, lleva preguntándole en sesiones de control del gobierno hasta en 5 ocasiones? El Partido Popular de Andalucía ha hecho oídos sordos a su elefante en la habitación. Y su elefante en la habitación ha sido siempre el Partido Popular de Almería. Y siempre han atacado a todo aquello. Izquierda Unida en Almería hizo un trabajo extraordinario de denuncia sobre las prácticas de Gabriel Amat en su tiempo, y nunca han asumido que podía haber, ni han investigado, ni han hecho política preventiva de la verosimilitud de las acusaciones que se han hecho desde el Grupo por Andalucía y de Izquierda Unida, y creo que ahí hay una responsabilidad en vigilando que no se puede obviar. Mañana debate sobre el estado de la comunidad, en el que Moreno, el presidente Moreno, seguramente repetirá que él es el único que puede generar estabilidad en Andalucía frente al ruido y la crispación en la oposición. Si usted pudiera darle la réplica mañana en el Parlamento, ¿qué le diría? Que el tiempo de Moreno Bonilla como el yerno perfecto de Andalucía ha pasado. El yerno ha engañado ya a la familia, ya no es tan de fiar. Tenemos que ver si se le perdona o no, pero ha pasado el tiempo del enamoramiento de Moreno Bonilla y Andalucía. Y ha pasado el tiempo porque el problema es que ha decepcionado. Ha decepcionado en la columna vertebral de lo que es una buena gestión autonómica, que es en la sanidad pública. Y ahora han salido las vergüenzas que empezaron en 2018. Y la réplica que le haría es que la única forma de salvar los servicios públicos y recuperar la calidad de los mismos pasa porque haya un cambio de gobierno, que es por lo que vamos a luchar desde Por Andalucía, y con una convicción que deben saber los andaluces y andaluzas. Si hay posibilidades para formar gobierno, no solo ayudaremos a que se forme un gobierno de cambio, sino que querremos formar parte de él. ¿Cuánto daño va a hacer al PSOE y a la posible suma de la izquierda el caso Coldo y las supuestas mordidas que también se cobraron por el puente del Centenario de Sevilla? La corrupción corre todo y sacude todo. No hay matices ni tiene adjetivos. No hay corrupción buena, corrupción mala. Los corruptos son el socavado del sistema, pero queremos decir una cosa. Hay fuerzas políticas que no solo combatimos la corrupción y la criticamos, sino que también buscamos fórmulas para evitar esos mecanismos de enriquecimiento que tienen mucho que ver con un mayor control de las leyes de contratación y la obra de contratación pública. Observe que todos los mecanismos de corrupción tienen que ver con o bien grandes obras de infraestructura o bien mecanismos faltos de control, como el asunto de las mascarillas en el contexto de la COVID, o bien el uso de leyes extraordinarias o excepcionales para utilizar para ello la fragmentación de contratos en el sector y que escapen al control. Es decir, estamos hablando siempre de contratación y enriquecimiento ilícito, y hay una fuerza de gente que no estamos salpicados en casos de corrupción y que podemos tener autoridad para desarrollar medidas que las eviten. 3 últimas cuestiones, señor Maillo. Usted, que ha dedicado gran parte de su vida a formar a la juventud en los institutos, ¿puede lanzar un mensaje de esperanza visto cómo los jóvenes se informan por TikTok y compran los argumentarios de la ultraderecha? Tengo que decirlo primero, porque el otro día que me llamaron algunos exalumnos míos felicitándome, tengo que decir que no es verdad que la juventud sea un bloque monolítico. Creo que se produce la misma disputa que se está produciendo en otros tramos de edad. Y es verdad que hay gente, vamos a llamarlo así, que ha salido del armario y se encuentra
expresando opiniones que antes no expresaba, y ahí las redes sociales han conformado un empuje en ese tipo de opinión, pero hay muchísimos chicos y chicas que no solo que están espantados con esos pensamientos, sino que además los combaten, como tiene que hacerse. Los jóvenes tienen que afrontar un debate en el que ellos sean los protagonistas para combatir esas tendencias. No es verdad que la mayoría de los jóvenes sean de extrema derecha, no es cierto, eso es un marco que le interesa a la extrema derecha identitario. Y creo que en esa disputa en la que nos encontramos, en ese territorio de frontera de la que tenemos que salir, las elecciones autonómicas van a ser una oportunidad importante para que los jóvenes también tomen riendas y lo demuestran, por ejemplo, las movilizaciones que hicieron cuando se secuestró a los que iban en la flotilla de Gaza. Las movilizaciones en favor de Palestina fueron protagonizadas por los jóvenes, y como yo siempre digo, los jóvenes vienen mejores. ¿Sabéis por qué? Porque yo cuando empecé la enseñanza les decía a los jóvenes que si estudiaban, a mis alumnos, si estudiaban vivirían mejor. Ahora no lo puedo decir porque saben que no es verdad, y a pesar de ello hacen esfuerzos extraordinarios, estudian idiomas, buscan fórmulas de FP y después hacer grado universitario, se van a estudiar máster que les salen por el ojo de una cara, y sin embargo lo hacen a sabiendas de que no les garantiza, incluso con esa magnífica formación, no les garantiza una vida mejor. Señor Mailla, vivienda, ¿qué mensaje lanzaría o lanza por Andalucía o va a lanzar en la campaña electoral a todos aquellos jóvenes y ciudadanos no tan jóvenes que sienten la orfandad ante la dificultad de acceder a una vivienda? Mi primera medida, si gobernamos, será aplicar la ley de vivienda que está boicoteando el presidente del Partido Popular. Y dejar de boicotear y empezar a aplicar en las competencias autonómicas que se tienen en vivienda significa declarar zonas tensionadas para que se establezcan topes de alquiler, y por tanto suponga una bajada de entre el 30 y el 45% de los costes de alquiler actuales. Estamos hablando de la construcción de parque público y la gestión directa para abordar un precio asequible, que no puede ser viviendas públicas como las que se están haciendo a 250.000 euros, y por tanto tenemos que bajar los módulos de coste de esas viviendas. Y también, cuando hablamos de vivienda, tenemos que establecer un mensaje muy claro: no es compatible el aumento de pisos turísticos con el derecho humano a la vivienda. Cada vez que se abre un piso turístico hay una familia que deja de tener oportunidad. ¿Revocaría todos los pisos turísticos? Eliminaríamos desde luego la posibilidad de crecimiento y estableceríamos medidas fiscales para convencer a los actuales propietarios de pisos turísticos de que les sale más rentable tener un contrato de alquiler de carácter permanente y por tanto dejar de hacer esa actividad que hacen ahora. Vamos acabando, señor Maillo. ¿Cuándo cree usted que serán las elecciones? ¿Qué le dice su olfato político? Mi olfato o mi opinión que percibo es que el presidente de la Junta de Andalucía iba a convocar en función de determinadas coyunturas en clave electoral para mantener su mayoría, y que la situación actual, donde han florecido todos los problemas que no le han salido en los años que lleva gobernando, le va a hacer agotar la legislatura a mayo o a junio. Dice Moreno que repetirá las elecciones si no le salen las cuentas para evitar depender de Vox. ¿Usted le cree que no pactará con la ultraderecha, con la que recordemos, por ejemplo, que su partido está intentando llegar a un acuerdo en Valencia? El mero hecho de denunciarlo ya evidencia que entra en sus posibilidades la alianza con Vox, y sobre todo demuestra que ya tiene claro que que va a perder la mayoría absoluta. Nuestro reto no es solo que pierda la mayoría absoluta, sino que haya una garantía en clave progresista para conformar un gobierno de cambio. Y en ese sentido, último mensaje, señor Maillo, a los andaluces que le escuchan en este momento a través de las 55 emisoras repartidas por las 8 provincias de Andalucía. ¿Por qué hay que confiar de nuevo en la izquierda en Andalucía? Y, lógicamente, ¿por qué los andaluces deben confiar en Por Andalucía? En primer lugar, porque el proyecto político de Moreno Bonilla y del Partido Popular ha fracasado. Ha generado recortes, privatización y daño social. Y precisamente nosotros queremos plantear que frente a ese miedo que paraliza, queremos construir un espacio de confianza. Nosotros confiamos mucho en Andalucía, en su gente, en la capacidad que tenemos de generar actividad económica y de construir un proyecto de futuro y sobre todo de garantía y de mejora de los servicios públicos que son competencia de la comunidad autónoma. La sanidad pública, la educación pública, la dependencia tiene solución, la vivienda tiene solución. Es cuestión de voluntad política y también cuestión de medidas
contundentes y que no nos hagan temblar frente a quienes poderosos intentan enriquecerse a costa de ese daño social que provoca en la mayoría de la población andaluza. Tenemos que intervenir hasta en los precios de la cesta de la compra para hacer que la gente pueda tener una alimentación digna, y creo que hay no solo mimbres para hacerlo, sino también esa chispa de gente que ahora mismo está esperando una propuesta de esperanza y que nosotros podemos generarla. Ilusión, esperanza y mucha confianza en el pueblo andaluz. Antonio Maillo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas tardes y mucha suerte. Muchas gracias.